Bueno, pues hoy os traigo a un invitado muy especial, no solamente porque es una de las personas que yo conozca que más sabe sobre crítica cultural, podríamos decir que en ciertos sentidos también teoría estética, y muy específicamente podríamos hablar de su conocimiento sobre la cultura contemporánea. Concretamente le traigo porque hace no mucho publiqué un vídeo en el que hacía un análisis, una breve reflexión sobre las diferencias que existen entre la épica occidental y la épica asiática, y por qué pensaba yo que la animación japonesa, estaba arraigando con muchísima fuerza dentro de la esfera occidental. En base a este vídeo tuvimos una conversación y he visto pertinente, por las cosas que se dijeron en esa conversación, pues que hiciéramos este vídeo. Como os comentaba, él es una de las personas que yo conozco que más sabe de estos temas. Además, estudió conmigo, hicimos un programa de radio juntos durante un par de años. Él llevaba la sección de cultura y yo llevaba la sección de medio ambiente. Sí, ya tenemos algo de experiencia en ese sentido. Bueno, no lo he dicho, su nombre es Javier Tobar, lo más importante. No lo he dicho, pero con todo lo que decía, con todo lo que ha dicho, es uno de mis mejores amigos también. Nos hemos visto juntos más de un anime. Sí. 2 o 3 o 4. Y bueno, espero que os guste lo que tenemos que contaros. Lo primero que yo quería introducir, para que tenga sentido, ¿no?, es que la cultura, de alguna forma, genera un subconsciente en las sociedades. La cultura es algo así como un tejido, una narración que suele funcionar siempre dentro de unos principios. Cuando una pieza cultural está desarraigada de los valores de la sociedad, no tiene éxito. Por lo tanto, cuando tomamos en consideración la trascendencia de la cultura, no es algo casual. Hay una frase que no recuerdo quién escuché, que decía que la cultura es la política por las buenas. Diríamos que en la narración cultural existen una serie de detalles que en el subconsciente de las personas arraigan y que de alguna forma definen luego el pensamiento que encontramos a nivel sociológico. Por eso parece significativo que el anime esté teniendo este arraigo tan fuerte en una cultura tan alejada, ¿no?, como es la occidental, ¿no? Realmente hay varias razones. Una de las principales, creo yo, sería la nostalgia. Independientemente de ciertos valores que tiene sentido que estén arraigando fuertemente hoy en día, sí es verdad que actualmente la nostalgia es un elemento fundamental no de generaciones tan jóvenes, también de gente que ya perfectamente puede tener hijos y ya algo creciditos, digamos, o sea, ya una vida adulta establecida, digamos. La nostalgia es un pilar que no hay más que ver el boom que están teniendo muchísimas tiendas, que ya no de cómics, sino de merchandising de todo tipo. Y luego también, lo hablábamos el otro día, en muchos artistas jóvenes que hacen trap, entre otros géneros musicales también, pero sobre todo trap, se ve muchísimo la influencia del anime. Es decir, en muchísimos vídeos que se suelen subir con las canciones, o fotos de perfil en redes sociales, o que se mencionan las propias canciones, está increíblemente presente. Es una locura. Este segundo elemento hablaremos más tarde, pero habría que diferenciar con respecto al tema de la nostalgia, quizá la animación de origen americano de una animación de origen japonés, que yo creo que ha arraigado con tanta fuerza con posterioridad, aunque sí que encontramos referentes hace unas cuantas décadas, ¿no? Pero esa nostalgia, si nos paramos a pensar qué puede ser, has dicho ya que hay gente, diríamos, con cierta edad que padece esta, diríamos, psicopatología, que son, no es otra cosa que los millennials, ¿no? Los millennials son una generación con un rango de edad altísimo y diríamos que
la animación es algo, y en general la épica a la que nos estamos refiriendo, vamos a hablar de dos bloques, diríamos. Por un lado vamos a hablar de la épica que se ha construido en las películas de héroes en la esfera occidental. Yo creo que nos referiremos principalmente a Marvel y a DC. Sí, sin duda son los bloques más grandes y los que compiten directamente, sin duda. Y luego ya estaremos hablando sobre todo de Japón. No sé si en Japón habría que reseñar productoras específicas o... Bueno, yo creo que no tanto. Quiero decir, al fin y al cabo, lo que hace Marvel o lo que hace DC es ser su propia fábrica y productora. Y sí que se pueden englobar más fácilmente en bloques muy específicos. En Japón, si eso se puede dividir más por géneros, se podría hablar de dividir por revistas donde se publican todas estas historias, pero no creo que necesariamente reflejen una cohesión tan grande como puede ser el caso de Marvel o DC. Y de hecho algunas historias de por sí solas ya son monumentales, como el caso de One Piece, que sigue a día de hoy publicándose y es una absoluta locura. O sea, ya de por sí, de todo el tiempo que lleva en publicación, todos los personajes que han aparecido en la serie, casi es de por sí su propio universo, ¿no? Como lo pueden ser Marvel o DC. O sea que yo creo que en ese sentido también funcionan de manera algo distintas. DC y Marvel básicamente son un universo en sí mismo, que ya se dice, ¿no? El universo cinematográfico de Marvel o de DC, y que se ha intentado imitar por otras partes. Se han intentado hacer universos cinematográficos hasta de monstruos clásicos, como intentar juntar a la momia, a Drácula, no sé quién, ¿no? Obviamente todo esto fijándose directamente en lo que han hecho Marvel y DC, ¿no? Es importante lo que decías de los universos, porque claro, al final en los universos, diríamos, hay una no contradicción, diríamos, un mismo poder no puede ser ocupado por diferentes personajes dentro del mismo universo, aunque sí que encontramos equivalencias si nos salimos de productora. Por ejemplo, podemos encontrar personajes que son veloces en DC o en Marvel, esto está claro, pero al final lo que vienen a representar son unas ideas claras, es decir, unos valores. Yo planteaba en el vídeo que hice que los héroes de la actualidad, y concretamente de estas productoras, de alguna forma encarnan los valores de Estados Unidos, los valores de Occidente. Concretamente vienen a encarnar los valores de los derechos humanos, específicamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial es necesario construir una épica que se defienda argumentalmente frente a en este caso, una narración que se está construyendo en el bloque soviético. Es bien conocido que países alternativos que no tenían una potencia militar y cultural tan grande como los Estados Unidos, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Francia, los dibujos de Asterix y Obelix son un relato de resistencia, ¿no?, de los galos frente al Imperio Romano, que quieren de alguna forma insinuar una especie de resistencia en el subconsciente de la población francesa para resistir frente a la invasión de la cultura estadounidense, ¿no?, dentro de sus esquemas, ¿no?, de sus principios. De igual forma, Estados Unidos, evidentemente potencia hegemónica indiscutible, y especialmente después de la caída de la Unión Soviética, quiere construir una narración que justifique su política exterior. Y como decíamos al principio, la cultura es la política por las buenas. En este caso vemos unas equivalencias o unas insinuaciones, como puede ser un superhéroe que sea el Capitán América. Capitán América es la encarnación de los valores de Estados Unidos, esa persona que actúa en pro de la defensa de estos principios, y que yo comentaba que es algo así como un tío Sam, pero joven y apuesto, ¿no? Pero que su estética realmente es verdaderamente parecida, ¿no? Sin embargo, y aquí está el tema, desde hace un par de décadas hasta ahora, los héroes en la épica occidental
están presentando brechas, ¿no? Hay ambigüedades. Sí, sí, totalmente. Y ese es el tema, ¿no? Que en el caso del Capitán América, bueno, pues si lees cualquier historia, bueno, yo no las he leído todas, pero varias de las historias que puedas leer del Capitán América recientemente, y especialmente, bueno, en el cine está clarísimo, que es algo esencial, pues el dudar un poco, ¿no? De eso que él representa, de las contradicciones que pueden surgir o al fin y al cabo subvertir, ¿no? Hasta cierto punto, que es algo que está marcando muchísimo la cultura y la producción de historias y demás actual, que es subvertir, ¿no? Elementos que ya de algún modo desde el prisma occidental se han quedado viejos, se han quedado antiguos y se han convertido en un cliché que realmente de mantenerse como está sería prácticamente ridículo, ¿no? Tú imagínate un Capitán América a día de hoy que realmente representara exactamente lo mismo que cuando se creó. Sería absurdo realmente, ¿no? O sea, sería algo que en cualquier momento esperarías que surgieran unas risas enlatadas de fondo y fuera todo una especie de sketch, ¿no? Por así decirlo. Sí, o sea, dentro de la cultura occidental, una persona que se comportase conforme a los esquemas de la épica asiática no tendría cabida. O sea, resultaría prácticamente ridículo, ¿no? O sea... Sí, totalmente. Faltaría esa profundidad, por así decirlo. Aquí realmente se diría eso, que faltaría profundidad, ¿no? Faltarían más lecturas. Al quedarse solo... Porque así funciona un poco la cultura dentro del posmodernismo, se podría decir un poco, ¿no? Que es, pues eso, como ya he dicho, subvertir, darle 2, 3, 4 lecturas. Esto es muy, muy, muy típico. Y sí, es como una confluencia de perspectivas posibles que en última instancia tienen como eje la ambigüedad. Y esa ambigüedad y esa subversión, ¿no? Es de alguna forma la humanización de los héroes, pero también la humanización de los villanos. Es decir, los héroes en la tradición asiática o hasta hace unos siglos en la occidental, en la épica occidental, tenían una correspondencia muy estricta entre el ser y el deber ser, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo juntos la serie de Boku no Hero, vemos que el personaje principal está dispuesto a entregar su vida constantemente por el bien de la comunidad, por los demás. Algo que no vemos con tanta claridad, ¿no? Por esta subversión y por estas ambigüedades y perspectivas que existen en... Sí, sí, totalmente. O sea, y realmente es la manera en la que lo presenta, ¿no? Que demuestra de algún modo el anime, evidentemente no todas las series, pero en este caso, que además es una serie muy, muy popular, que imagino que mucha gente verá, porque yo no he parado de ver chavales y chavalas con camisetas de Boku no Hero por la calle, bueno, en fin. Está demostrando el anime que efectivamente se pueden presentar este tipo de temas, ¿no? Y este tipo de personajes y que no sea ridículo. Sí es cierto que sucede que hay mucha gente que precisamente no disfruta del anime porque le parece ridículo, ¿no? Es decir, evidentemente ya ha calado muy profundamente esta manera de interpretar o de qué esperas tú de una historia, ¿no? Que tal vez cuando te pones a ver un anime, si no estás acostumbrado o te cuesta un poco más meterte en esa atmósfera y en esos valores que presenta la serie, te puede generar ahí una brecha, ¿no? Que eso le pasa a gente también. Que me han dicho eso, pues que no pueden ver el anime o que no disfrutan mucho el anime, claro, porque ya hay una serie de clichés, ¿no? Por así decirlo, que no consiguen tragar con ello, ¿no? No se lo creen o le parece demasiado melodramático, ¿no? Exactamente. O sea, tú a una persona de cierta edad en España no le puedes poner una serie como Boku no Hero porque está totalmente desconectado psicológicamente de una narración tan bien cerrada, ¿no? Porque en la épica asiática sigue habiendo la correspondencia que existía, por ejemplo, en la antigüedad clásica en Occidente. Es decir, esto lo hemos hablado más de una vez tú y yo. En la antigüedad clásica hay 3 formas de expresión literaria. Tenemos la épica, la tragedia y la comedia. En la épica hay una correspondencia
en la épica y en la tragedia en las tres hay una correspondencia entre el deber ser, ¿no? Pero en la épica el personaje principal se entrega a su deber ser, que es siempre la defensa de la comunidad, y lo consigue. En la tragedia se entrega, pero no lo consigue. Aún así, su deber ser ha quedado intacto porque ha muerto en el intento de salvar a la comunidad, es decir, ha entregado su vida. Habitualmente, ¿no? Casi siempre, el héroe de la antigüedad clásica es alguien elegido que renuncia a su bienestar para un bien mayor que es el de la comunidad. Y luego, por otro lado, teníamos la comedia, que la comedia en la antigüedad clásica era una mofa, una burla de las imperfecciones de los no elegidos. Es decir, la gente del pueblo era constantemente ridiculizada a través del género de la comedia, pero no había una burla del héroe. La primera referencia, diríamos, burlona del héroe, el primer antihéroe, la primera no correspondencia entre el ser y el deber ser es el Quijote, que por eso es un cisma, no solamente en la literatura. No son pocas las academias de la literatura mundial que la consideran la masterpiece, ¿no? la obra clave, porque instaura la ambigüedad, que es el terreno en el que nos estamos moviendo hoy. Después de 4 siglos y pico de ambigüedad, ¿no? En la esfera occidental, de repente nos hemos puesto en contacto con una civilización que había mantenido intacta la correspondencia entre el ser y el deber ser. Las generaciones más jóvenes, que hemos recibido la influencia del anime desde bien pequeños, somos capaces de entender el mensaje de Asia, pero la gente más mayor no. Es curioso porque precisamente nosotros somos quienes nos comportamos de una forma más ambigua y tenemos menos principios que la gente mayor, que sí que con madurez ha aceptado la ambigüedad de la vida, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que evidentemente también la gente mayor viene de unas historias en las que todo está mucho más claro, en las que el héroe está mucho más definido, en las que incluso la sucesión de eventos, ¿no? Sigue un orden lógico más legible o más sencillo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, de hecho, pues también pasaría a día de hoy que si pones a tu abuelo o a tu abuela a poner una película actual que rompa con ciertos esquemas, no sé qué le puede pasar por la cabeza, pero vaya, seguramente te mire la película y no tenga ni idea de qué ha visto, ¿no? Y esto es algo muy común. Evidentemente me gustaría matizar que, bueno, la producción cultural es tan amplia y vivimos en una época tan globalizada, evidentemente, pues que podemos encontrar algún manga o algún anime que sí que refleje cierta ambigüedad o que sí que se meta en terrenos más pantanosos, y seguramente viceversa también, pero aún así hay una esencia de fondo, ¿no? Que por lo general, y evidentemente hablamos en términos generales, habrá alguna obra específica que, por supuesto, porque como he dicho, la producción es inmensa, pero en términos generales, incluso aunque en un anime haya elementos grotescos o elementos de ambigüedad también, siempre hay de fondo ese gusto a épica, ¿no? Es ese, incluso cuando un personaje actúa mal, o es el villano o rompe con ciertos esquemas, hay unos ideales como muy fuertes de fondo que no suele ser tan así o no se suele mostrar de esa manera en la producción cultural occidental, ¿no? Porque y aunque sea así, aunque hayan unos ideales, muchas veces esa persona que los lleva a cabo parece que está más rota, ¿no? Parece que está más iba a decir contagiada, pero más corrompida, tal vez, ¿no? Por ese pesimismo, prácticamente, porque al final, evidentemente, está genial subvertir, porque ni una cosa ni la otra, ¿no? El término medio, es importante tener ciertos ideales para tener un horizonte claro al que avanzar, pero tampoco podemos dejarnos confundir. Y la realidad efectivamente es ambigua, es contradictoria, etcétera, etcétera, ¿no? Has dicho algo ahí que es importante, ¿no? Y es que nuestros padres quizás recibieron, con respecto a nuestra épica, una distinción más clara, ¿no? Entre el bien y el mal. Quizá también porque ellos tienen reciente una historia que les permite construir
esas diferencias. Es decir, nuestros padres nacen cerca de la Segunda Guerra Mundial, están cerca de eventos que les permiten construir narrativas, ¿no? De buenos y malos y de una vocación, diríamos, por cumplir con el deber ser, ¿no? Pero nosotros estamos ya muy distanciados y habiendo caído el bloque soviético, da la sensación de que Estados Unidos, la producción épica en Estados Unidos no tiene que defender con tanta claridad sus principios porque es potencia hegemónica desde los años 90 y encima su contraparte, en este caso China, es alguien que no cuida mucho el discurso. Japón se ha alineado económicamente y en muchos sentidos a Estados Unidos, pero su forma de concebir la realidad sigue siendo distinta y sigue siendo más cercana a China que lo que es a Japón. Hace poco veíamos una película juntos que es El Silencio, ¿no? De Martin Scorsese y bueno, es una película que va sobre unos curas que quieren evangelizar, estamos hablando del siglo XVII, unas poblaciones en el sur de Japón, la región de Nagasaki. Y hay un momento, una conversación en la que uno de los curas habla con alguien que es cautivo, un cura que se ha convertido, diríamos, a la cultura japonesa después de un periodo de tormentos y torturas y tal. Y él le dice con mucha crudeza, esta gente no entiende el individuo y no entiende la trascendencia. No entiende la trascendencia en nuestros términos, viven apegados al orden natural. En última instancia lo que quiere decir es que la sociedad asiática funciona en forma de colmena, no son individualistas como sí que en gran sentido lo somos aquí. Y ciertos esquemas de comportamiento no son solubles en una sociedad y viceversa. O sea, no son comprensibles por alguien que ha sido sometido a un proceso de asimilación cultural. Sin embargo, es llamativo, ¿no? Porque quizá el hecho de que estemos ahogados en el relativismo en Occidente esté haciendo que muchos jóvenes encuentren unos valores distintos y claros en la cultura asiática y por eso se sienten inspirados. Por ejemplo, has hablado antes de que en el trap, y es una analogía interesante porque Ernesto Castro hizo una filosofía del trap en la que él considera que el trap es la música del absurdo. Es decir, estamos en un momento en el que la sociedad occidental no tiene una narrativa de fondo, una metanarrativa con unos principios sólidos. La gente se ha ahogado en ese relativismo y el trap es consecuencia de ello, pero por otro lado os he dicho, los traperos utilizan mucho una simbología del anime porque quizá ven ahí algo que sí que es sólido, que sí que refiere con claridad, ¿no? Sí, realmente yo creo que además del factor nostálgico también, como hemos dicho antes, que son músicos por lo general muy jóvenes y que se han criado viendo estas series, ahora el auge ha sido bestial, pero bestial, o sea, en cuestión de 10 años aproximadamente, ha habido un incremento considerable, y no hay más que ver en ciertas ciudades grandes que seguramente te vas a encontrar con una tienda como de merchandising de anime y demás. Pero bueno, independientemente de esto, es curioso, ¿no? Porque, bueno, contrasta mucho, muy fuertemente, ¿no? Gente que por lo general está hablando sobre una vida en decadencia y consumo de drogas, infidelidades amorosas totalmente, incluso aunque tengan dinero y fama, no les llena, ¿no? Parece que no hay ninguna esperanza, ¿no? Y yo creo que en ese caso ese factor que supone el anime, ¿no? Dentro de cómo construyen su identidad como artistas, tiene que ver un poco con ese sueño que él tienen, ¿no? Porque yo creo que no es que vaya realmente a haber una redención, ¿no? Sino que tienen ese sueño pero inalcanzable, ¿no? Y al final es el humanizar, porque lo que creo que aporta eso es el humanizar, es decir, oye, es un chaval o una chavala que mira, que por la noche se sienta a ver anime, ¿no? Le gusta, lo disfruta, lo expresa y evidentemente en consecuencia nos llegan ciertos valores del anime, de
de todas estas series que pueden estar viendo, o películas, ¿no? De hecho, hace poco vi un último videoclip que ha sacado Young Beef, y ahí están, o sea, en el videoclip hay constantemente referencias a series de anime, a películas de anime, ¿no? Pero yo creo que tiene más que ver con eso, es una especie de sueño inalcanzable para ellos, y está ahí más que nada para humanizar, ¿no? Pero concretamente, Young Beef sí que sería alguien que se comporta de una forma épica, o sea, sí que es alguien que se comporta con cierta trascendencia, perdón, en la medida en que es un artista que no somete su arte a los vaivenes del mercado, sino que antepone su creación, diríamos, simplemente que él está absorbido ya en el vacío y en el absurdo occidental, en la ausencia de valores, y tiene muy pocos clavos a los que agarrarse. Quizá en el anime encuentra esa estética y principios que le parecen una guía, ¿no? Sí, totalmente. Y además esto es un buen punto que le hayas sacado porque es cierto. Digamos que el artista independiente, ¿no? Que se lo tiene que currar todo mucho más y que no tiene facilidades que le puedan aportar las productoras, ¿no? De algún modo también se pueden ver reflejados en ese protagonista de anime, ¿no? Que empieza desde lo bajo, que no tiene las capacidades, que no tiene los medios y que sin embargo se lo curra y avanza y lucha, ¿no? Y además esto también tiene sentido especialmente porque evidentemente un artista que esté que haya firmado por alguna productora, por alguna discográfica, seguramente por temas de derechos no sé yo si podrán usar tantas referencias, al menos visuales, que esto sí es muy común en muchos artistas de trap que están empezando, sobre todo en YouTube, que suben sus temas y normalmente ponen de fondo clips de animes, ¿no? Y esto sería algo, imagino, hasta donde yo sé, impensable si realmente tienes una productora detrás y estás evidentemente en el ojo de todos los... Bueno, no sé ahora mismo cuáles serán, imagino que dependerá de la plataforma donde lo subes y demás, bueno, a los ojos del copyright, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que hay una especie de, no sé, de coincidencias ahí, ¿no? Que sí que creo que de algún modo tienen sentido, que no son arbitrarios. Totalmente, o sea, hay dos puntos de referencia que son, por un lado, el trap y el anime son antagónicos, o sea, en su mensaje son totalmente antagónicos, y sin embargo encuentran su convergencia estética porque el trap es un canto desesperado a una sociedad que está ansiosa de un nuevo metarrelato, porque la posmodernidad, con su imposición de la ambigüedad y las perspectivas, ha destrozado puntos de referencia común. Nos estamos ahogando en este perspectivismo o relativismo extremo. Y el anime ofrece un arquetipo de personaje, que es lo que ahí has dado en el clavo. O sea, un arquetipo de personaje que es alguien que, al contrario que, como decíamos antes, en la épica, por ejemplo, grecorromana, que los héroes eran gente elegida, ¿no?, de las clases altas, o gente muy poderosa que renuncia a su tranquilidad para salvar a la comunidad, en el caso del anime vemos que el personaje es alguien débil que conquista su fuerza a través de la disciplina. Sí. Y esto es lo que hablábamos la semana pasada. La épica asiática, y concretamente el anime, es un buen aliciente para la sociedad japonesa, de forma concreta, porque la sociedad japonesa es muy competitiva, es muy, muy, muy competitiva. Las tasas de suicidio son elevadísimas, la ansiedad es alta, y necesitan construir una épica que de alguna forma empuje, ¿no?, a la gente de a pie a luchar y esforzarse para encontrar, diríamos, su redención entregándose a la nación, ¿no? O sea, es una épica de tinte nacionalista, no tiene, diríamos, los valores de trascendencia que encontramos en la épica occidental, yo creo, ¿no? Sí. Que es más universalista. Sí, de hecho, si vemos en el caso de muchos personajes muy famosos de anime, como pueden ser Luffy de One Piece o Naruto de Naruto, vemos que su objetivo es ser alguien de influencia. Es decir, en el caso de Luffy, él quiere ser el rey de los piratas,
En el caso de Naruto, él quiere ser el Hokage, que sería como el alcalde de su villa, o bueno, en fin, una persona de influencia dentro de una zona concreta, ¿no? Y ahí vemos también esa pasión y ese objetivo por ser alguien de referencia. Es decir, por servir de algún modo al colectivo. Ser alguien que está arriba, ¿no? Que todo el mundo pueda ver, ¿no? Que sea un punto de referencia. No suelen haber muchos intereses especialmente personales, ¿no? Quiero decir, como he dicho antes, un ejemplo muy evidente de una serie que tal vez se puede usar como ejemplo para intentar refutar toda esta visión es la propia Evangelion, ¿no? Que intenta también subvertir y demás, pero es que hasta la propia Evangelion realmente sí tiene muchos aspectos y muchos personajes que desembocan de una manera que ya, como he dicho antes, ya tiene ese gusto, ya tiene esa sensibilidad y ya tiene ese trasfondo de anime, ¿no? De una mentalidad... los esquemas psicológicos, sí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es verdad que Evangelion, entre la película y el no sé qué y el no sé quintos, bueno, yéndome un poco al final de la serie, que no voy a destriparlo, pero quien haya visto Evangelion, sepa que por mucho que la serie avance por ciertos sitios, el final es muy esclarecedor, y creo que quien la haya visto entienda un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Que no termina de ser esa decadencia que se refleja en otras historias occidentales. Sí, o sea, en Asia, la épica asiática tiene esperanza. En Occidente vemos pesimismo. Y vemos que los personajes están tan humanizados ya, los héroes están tan humanizados, que hay momentos en los que simplemente parece mero entretenimiento, ¿no? O sea, ya no. O sea, parecen humanos dotados de, no sé, unas características, pero no vemos una vocación de entrega en esos esquemas psicológicos que sí que vemos en el anime. Pero es que además sería muy difícil de concebir, más que dentro de un género muy separado, que hubiese tanta invasión del humor, por ejemplo, como vemos o sea, no hay diálogos verdaderamente profundos en las películas de héroes de Marvel y de DC, más que los momentos verdaderamente críticos. El resto del tiempo están evitando constantemente que exista profundidad en los valores, que exista un desarrollo, ¿verdad? En el anime es constante. Sí, o sea, es decir, esa es la clave. Estamos hablando de una constancia, sí, ¿vale? Y de un volumen que sea fácilmente identificable, porque evidentemente, sí, en X películas de Marvel, a lo mejor os está viniendo a la cabeza ese momento, ¿no? Que os pone la piel de gallina. Vale, desde luego que sí, pero por lo general, normalmente los animes, aunque sea de manera chapucera, aunque el artista, el mangaka de turno o el director de turno no lo consigan, o te parezca que no lo consigan, pues al final esto es muy subjetivo, ¿no? Pero siempre intentan de algún modo entrar en ciertos temas. Lo pueden conseguir de mejor o peor manera, pero intentan entrar. Y muchas veces quieren hablar de la amistad, del alma, de muchos temas que creo que no son tan comunes, ¿no? en estas otras películas de Marvel o de DC o del bando occidental, diríamos, ¿no? Y normalmente, en todo caso, a lo mejor la temática que se puede extraer de la película puede ser algo más contextual. Esto pasa mucho, puedes decir, no, porque es que este personaje representa esto, este otro personaje representa lo otro, y tiene sentido, pero es que en el anime es mucho más explícito. En el anime es mucho más explícito. Y volvemos otra vez al tema de las lecturas, ¿no? Tú puedes hacer esa segunda lectura o digamos dividir lo que es la historia en capas, ¿no? Y decir, bueno, pues en esta capa, si tú interpretas que este representa esto y este representa lo otro, sí que puedes llegar a encontrar ciertos significados o sí que puedes llegar a encontrar ciertas temáticas que se exploran, ¿no? Pero es que en el anime por lo general es muy explícito. Y por eso también creo yo que también está calando mucho, porque es tan explícito, o sea, los personajes gritan y chillan lo que están sintiendo, ¿no? Y es imposible que no te des cuenta, es imposible que se te pase. Volvemos a decir lo mismo.
en una modernidad líquida, como se ha definido, en la que no hay unos valores trascendentes en nuestros países, sino que según la conveniencia del mercado se van generando tendencias con nuevas orientaciones y formas de pensamiento. Concretamente ahora estamos viviendo un momento verdaderamente crítico en la esfera occidental porque yo diría que hay dos grandes movimientos que están alterando los principios, que son, uno, el movimiento antirracista, y por otro lado sería el movimiento LGTBIQ+, que están de alguna forma viniendo de construir ciertos esquemas que están en la base de todo. Muchas de las aportaciones de estos movimientos son altamente positivas, pero sí es cierto que se ha roto de alguna forma esa clara distinción que existía a la hora de identificar, diríamos, dónde residía el bien, el mal. Ahora de repente vemos que ciertos arquetipos históricamente ensalzados se ven denostados hoy día, ¿no? Se nos está olvidando, por ejemplo, yo creo, ¿no?, que había una épica construida en Occidente en torno al padre, la figura del buen padre, ¿no?, la persona que entrega su esfuerzo por la familia. Eso se está viendo, diríamos, corrompido por arquetipos negativos sobre, por ejemplo, la paternidad o el hombre en general, ¿no? En Asia este tipo de problemas no los tienen, y en esta modernidad líquida en la que estos movimientos están erosionando nuestra raigambre histórica, nuestros relatos, y además el mercado impide que haya, diríamos, valores trascendentes como los que sí que podía haber antiguamente con el cristianismo, de repente irrumpe el anime, que es una narración hermética, cerrada y clara sobre dónde está el bien y dónde está el mal. Y esto es una piedra angular para un occidente que, como bien decías tú, está ahogado en la subversión, está ahogado en el relativismo, ¿no? Sí. Y que tiene que leerlo todo en capas. Hace poco veíamos una película de David Lynch que estaban reestrenando en el cine. No es una épica, pero sí que es una película que indaga en la psicología del occidental, ¿no?, de un individuo profundamente confuso, ¿no? Un individuo que no sabe, no tiene claro dónde está el bien y dónde está el mal. Ha perdido todo esquema de referencia, ¿no? Sí, realmente se podría decir que bueno, es que bueno, el cine de David Lynch también viene ya en a finales de los 90, digamos, bueno, finales, un margen a lo mejor, no recuerdo exactamente, pero de 30 años, ¿no? Rascando un poco los 2000, y es una expresión muy amplia de todo esto, ¿no? Lynch lo lleva ya a un extremo onírico prácticamente, y sí, pero básicamente son películas, en este caso la que vimos, Carretera Perdida, que indagan en individuos realmente rotos. Quiere humanizar al criminal, muy esa película. Perturbados. Quiere humanizar a un asesino, ¿no? Sí, uno de los objetivos de la película en este caso es indagar en su psique, ¿no? Y de algún modo, claro, no le queda otra que humanizarlo, porque al final es una exploración de ese personaje. Entonces te toca humanizarlo, porque si no, no hay manera en la que puedas realmente meterte en su cabeza. Lo tienes que hacer con las buenas y con las malas, ¿no? Y sí, o sea, básicamente lo que ocurre también con todos estos movimientos también que has mencionado tú, yo creo que lo fundamental en este caso, a lo que nos estamos refiriendo, es que buscan deconstruir, ¿no? E insistimos, o sea, es para bien o para mal, al fin y al cabo. O sea, no, deconstruir no es necesariamente malo, ni muchísimo menos. Al revés, pero lo que es la base fundamental de estos movimientos y de ya no solamente los movimientos sociales, sino las corrientes dentro de las series de televisión, cómo se marca el humor, ¿no? Esto se ve muchísimo. El humor moderno, posmoderno, es realmente muy crítico. O sea, una de las cosas que tiene, una de sus bazas principales, fundamentales, es que es tremendamente crítico con la sociedad
con todo. O sea, es increíble. De hecho, hace poco vi yo en Netflix el especial, el show, por así decirlo, que se llama Inside, de un cómico que me gusta mucho, que se llama Bo Burnham. Y bueno, es realmente una historia de una persona que ya está llegando a un punto en el que no solamente está criticando a la sociedad, sino que se está criticando a él mismo, y de una manera, que llega a puntos devastadores. Pero esto es un gran problema, porque claro, deconstruir puede ser altamente positivo siempre que se aplique en todos los ámbitos y la persona tenga, diríamos, una fortaleza psicológica suficiente como para resistir esa deconstrucción. Hay una frase de Ortega y Gasset que es muy famosa, que dice: siempre que enseñes algo, enseña a dudar sobre lo que has enseñado. Esta duda constante, en una psicología fuerte, que no necesite, diríamos, un arquetipo como el del superhombre nietzscheano, ¿no? Que no necesite estar constantemente refiriéndose, ¿no? a una moralidad grupal. Bueno, sí, el superhombre nietzscheano es alguien gentil, que vive de forma virtuosa y tal, eso está claro, ¿no? Pero el problema es que hoy día, al no tener, diríamos, esa moral clara, o sea, la moral occidental se está disolviendo, y al no tener esa moral clara, y sin embargo, sobre la moral previa, vertir una serie de críticas muy demoledoras, sin construir alternativas sólidas, porque desde luego los movimientos que hemos mencionado no están aportando alternativas sólidas, principalmente porque son constructivistas, ¿no? Son movimientos que desconfían de la ciencia, son movimientos que no tienen unos principios claramente determinados, es decir, el movimiento LGTBIQ+, está muy fracturado, ¿no? O sea, hay unas feministas trans inclusivas, trans excluyentes, hay, diríamos, un discurso más procientífico, otro que es más desconfiado con eso, ¿no? Y que considera que son espiritualistas realmente, ¿no? Que no estamos ligados a nuestra condición biológica. Claro, todos nuestros propios fundamentos se están disolviendo, el individuo se enfrenta a una gran crítica sobre la moral que le respaldaba, pero no encuentra salvavidas. Y este es el absurdo de la actualidad. Sí, yo creo que realmente la clave, ¿no? Como tú has dicho, es que haya un individuo que sea capaz de soportar o gestionar o realmente entenderse a sí mismo y la realidad, ¿no? Y realmente saber llegar a una conclusión que sea, vamos a decir, madura, ¿no? Porque de hecho también se puede encontrar este contrapunto complicado, este contrapunto perturbador a veces en la propia sociedad japonesa, porque bueno, evidentemente sabemos que no es perfecta ni mucho menos, y creo que esto se puede ver reflejado también en muchas celebridades, que no olvidemos que las celebridades en Japón realmente en muchos sentidos se parecen a estos personajes de shonen, porque lo quieren dar todo por el colectivo, tanto que al final no tienen ni espacio para respirar como personas individuales, ¿no? Como individuos. Y esto ha sucedido pues recientemente, por desgracia, con muchísimas artistas y muchísimos artistas. Bueno, digo muchos, muchísimos y muchísimas porque sé que son unos cuantos casos, no sé exactamente cuántos serán, pero de artistas de... Bueno, ya no en Japón necesariamente, pero sí que artistas de K-pop o J-pop que sí, la sinosfera, ¿no? Corea, China, sí, Japón, la sinosfera. Que sí. Se han suicidado, realmente se han suicidado porque ha llegado un punto en el que no han podido soportar la carga de realmente ser un símbolo. Acabas de dar en el clavo, o sea, los artistas en la esfera pop occidental son gente, ahora se nos viene a la cabeza, imagínate Justin Bieber, Miley Cyrus, etcétera, son gente que ha demostrado su humanidad de la forma más burda. O sea, son gente que ha demostrado estar envuelto en temas sexuales, de droga, etc. En Japón, todo lo incómodo
lo ocultan. O sea, sabemos que es una sociedad en la que existe prostitución, debe de existir drogadicción también. Sabemos que esta gente sufre, pero todo eso se oculta, porque tiene que haber una correspondencia estricta entre el ser y el deber ser, ¿no? Sí, incluso fíjate que hace poco veía un vídeo, ¿no? Donde se comentaban qué videojuegos eran más populares en Japón según la demografía, ¿no? Y se hablaba de cómo habían ciertos géneros o ciertas historias que es que en Japón no triunfaban, como por ejemplo la saga GTA, ¿no? Porque es demasiado realista, es demasiado... Y en Japón incluso las historias sobre yakuzas, que si uno investiga se da cuenta de que hay mucha actividad tróspida por parte de los yakuza, ¿no? Pues sin embargo, si uno se fija en el reflejo de lo que serían los yakuza en la ficción, no tienen nada que ver, y de hecho ese concepto del honor y ese concepto de luchar por una causa se suele reflejar en el personaje yakuza, ¿no? Evidentemente, bueno, hay yakuzas que son buenos y que son malos, y según el fondo de cada uno se puede moldear de manera positiva o negativa esa idea, ¿no? Pero se endulza. Y si bien es cierto que puede haber distintas interpretaciones de casos que tenemos en la realidad, y esto es normal, se fantasea y se amolda un poco a los intereses artísticos, narrativos o culturales del autor, pero en Japón no suele, hasta donde yo sé, no suele haber tanto esa tridimensionalidad a la hora de tratar ciertas cosas. Y de hecho, ya digo, o sea, es que hay una saga de videojuegos que se llama Yakuza y que yo he jugado ya unos cuantos, y de verdad os puedo decir que no tiene nada que ver con lo que es un GTA. Has dado en el clavo con algo que es, por ejemplo, la palabra honor en nuestros países, en la esfera occidental, es una palabra arcaica, no tiene sentido prácticamente, o sea, es una palabra que no tiene uso común, y no tiene uso común en nuestras narrativas épicas. Sin embargo, es la piedra angular de la épica japonesa. O sea, aquí realmente yo no sé Spider-Man o Iron Man cómo se comporta, pero desde luego su motor, su combustible no es el honor. No es el honor y no es el... seguramente, bueno, al principio sí, ¿no? Como hemos hablado antes. Sí, al principio se concibieron, sí. Y de hecho, justo iba a poner el ejemplo antes de una historia que se concibió hace muchísimos años, antes incluso... Bueno, esto no estoy muy seguro, pero diría que antes, que es El Señor de los Anillos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, en este caso El Señor de los Anillos... años 30, ¿no? Es británico, ¿no? Tolkien es creo británico. Que El Hobbit es de los años 20, creo. Sí, pero bueno, vamos a ponerlo dentro del bloque occidental, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero sin embargo, si tú ves El Señor de los Anillos, también es una historia donde... Pero refiere al pasado. Pero donde el mal y el bien están muy claros, ¿no? Totalmente. Y Gandalf, por ejemplo, es un personaje incorruptible. ¿He dicho bien la palabra? Incorrompible. Bueno, vamos a ver una cosa. Es que aquí has dado en el clavo algo clarísimo. Si pensamos en una épica occidental en la que esté claramente diferenciado el bien del mal, por ejemplo, 300... ya está ambientado en la antigüedad clásica. Sí. O sea, no vamos a encontrar una épica occidental. Sí. O sea, ahí está en el clavo porque, claro, Tolkien se está refiriendo a un mundo imaginario, pero está ambientado en un momento en el que, como bien dices tú, o sea, Gandalf es incorruptible. O sea, su integridad y su honor no pueden verse rotos por... Aragorn, ¿no? O sea, pueden tener dudas, ¿no? Evidentemente, porque el viaje del héroe conlleva dudas y conlleva retos, por supuesto. Pero, bueno, y Sauron, ¿qué decir? O sea, un personaje como Sauron no hay por dónde cogerle el lado bueno. Es que no lo tiene. Es una fuerza literalmente del mal. Es que es el mal personificado. Y bueno, los orcos en sí, ¿no? Son criaturas del Averno que bueno, se les puede humanizar en cuanto a que hacen chascarrillos, pero bueno, se presentan como alimañas insalvables, ¿no? Fíjate, es que vamos a detenernos aquí, porque los orcos, y siendo ambientado esto en un momento que correspondería a la Edad Media, ¿no? Sí. Los orcos tienen todavía esa percepción muy clásica de que lo bello es bueno y lo malo es feo. Los orcos son malos y feos. No pueden ser... Sí. ¿Verdad? Sí. Y hay un personaje intermedio, que es Gollum,
que es la persona que está transitando del bien hacia el mal, que se está corrompiendo. Sí. Gollum podría ser un eje angular, ¿no? Quiere representar algo, ¿no? Es que la persona tiene que permanecer en el bien, no puede dirigirse a... Sí. Yo creo que sin duda, por eso Gollum es un personaje tan importante también, Claro. ¿no? Porque de algún modo representa de una manera totalmente explícita esa corrupción, ¿no? Y bueno, Y también... se refleja en su estética. Sí, también, se va deformando cada vez más hasta convertirse, pues eso, en una criatura que poco tiene de humano, ¿no? Sí. Y bueno, de hecho, podríais decir, si habéis visto El Señor de los Anillos, ¿no? ¿Qué pasa con las otras razas, ¿no? Porque los elfos son un poco arrogantes, ¿no? Pueden ser arrogantes, o los enanos pueden ser demasiado, no sé, orgullosos o tercos. Pero al fin y al cabo, si nos fijamos en cómo en la historia se desenvuelven estos arquetipos según la raza dentro de la historia, llegan a un punto llegan a una conclusión, ¿no? Legolas y Gimli, que al principio chocan, ¿no? Terminan siendo amigos, ¿no? Terminan siendo prácticamente mejores amigos, ¿no? Una amistad muy profunda, ¿no? Y al final también esto se podría decir que son elementos del ser humano que al final Tolkien, a través de la historia y usando a estos personajes, los va resolviendo, ¿no? Pero en el caso de los orcos no es así, ¿no? El orco no es que sea una raza más. El orco es una extensión del mal y ahí acaba su cometido y ahí acaba su factor humano. Es que no lo tiene. Esto es importante porque, por un lado, has dicho que los orcos son algo... o sea, es insustancial matar a un orco. Chafar la cabeza a un orco no pasa nada porque son el mal, ¿no? Sí. Y esto es importante plantearlo, porque es bueno que existan metanarrativas donde el bien y el mal sirvan como punto de referencia, pero por otro lado, la destrucción de los héroes en Occidente y diríamos, la aceptación de la ambigüedad también ha hecho que, por ejemplo, hayamos humanizado a nuestros enemigos. Es decir, si en una épica previa al enemigo se le chafa, hoy día hay que ser compasivo con los enemigos. Bueno, también en la épica japonesa pasa esto, vemos en Boku no Hero que él es tan noble, ¿no? Que es compasivo con los enemigos. También lo vemos en Kimetsu no Yaiba, ¿no? Sí. Que el personaje principal es noble y compasivo con los enemigos. Pero lo que me quiero referir es que cuando tú has deformado el enemigo, ¿no? En una figura maligna y justificas una invasión, por ejemplo, bélica. Si tú has construido una imagen de los iraquíes, por ejemplo, ¿no? La invasión de Irak por parte de los Estados Unidos como alguien horrible, ¿no? Estás legitimando culturalmente la invasión de ese país. Hay un capítulo de ¿cómo se llamaba esta serie de Netflix? Dark Mirror, ¿no? Black Mirror, exactamente. Black Mirror. En el que ponen una serie como de gafas o chips a los soldados para que vean cucarachas en sus enemigos y no tengan piedad a la hora de... Pero esos enemigos son humanos, son humanos. Es una buena metáfora este capítulo de el gran problema que tiene tener unas épicas tan sólidas en las que el bien y el mal estén tan claramente diferenciados. Porque, por ejemplo, dentro de la concepción de China, Japón ya no tanto, porque Japón se ha acercado muchísimo a la esfera occidental después de la Segunda Guerra Mundial y ya ven con buenos ojos a por ejemplo, Estados Unidos. Pero bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial los kamikazes preferían entregar su vida por la comunidad, ¿no? Un kamikaze es un suicida que coge un caza y se estalla contra un buque americano porque... los americanos están totalmente demonizados, ¿no? Sí, y el cliché. Yo tampoco no he estado nunca en Japón y no tengo unos conocimientos muy profundos, pero el cliché que tengo y que tenemos todos, que al final los clichés hay que cogerlos con pinzas, pero algo dicen, ¿no? El cliché de la sociedad japonesa, ¿cuál es? El empresario que lo da todo, su salud, su familia, por la empresa. El ejemplo que hemos puesto antes de los cantantes y de los showmans, ¿no? Que necesitan estar siempre impolutos porque
Bueno, en el caso de Boku no Hero, el ejemplo flagrante es All Might, se podría decir, ¿no? Que él, de hecho, la dualidad entre sus dos figuras es muy reveladora, ¿no? El personaje público tiene que estar impoluto, perfecto, sin ningún defecto. No se le puede ver ir al baño, no se le puede ver, yo qué sé. Evidentemente llega un punto enfermizo en el que ya ni se le puede ver una arruga, ni se le puede ver con su pareja porque su pareja no cumple los estándares de... No, esto ya es enfermizo, pero ahí se ve otra vez el reflejo de esto, el cliché que tenemos del empresario japonés que se deja ahí la vida y el sudor y la sangre y todo en el trabajo. Y ojo, que no es necesariamente que luego llegue a su casa y se lo reprochen, sino que esto es de todos. O sea, se le exige y se espera que así sea, ¿no? O sea, hasta donde yo he consumido la cultura japonesa a través de blogs, ¿no? En YouTube y demás, de gente que vive allí y de lo que puedes ver en la cultura reflejado, a mí me ha llegado esta imagen, ¿no? De que no es solamente que se tenga una imagen de ¡ay, pobre empresario! Es que todo el mundo piensa así. O sea, yo qué sé, el hijo o la hija que está en casa esperando al padre, esperan que él dé la talla en el trabajo, ¿no? Evidentemente luego pues puede haber cosas más... Quiero decir, luego hay ciertas cosas que salen al final, ¿no? Que no se pueden contener y que salen, y de ahí ese lado también muy tróspido de Japón, que todos a lo mejor hemos visto alguna cosa en algún documental o en lo que sea, ¿no? Que tiene ese reverso que, vamos, esto no se ve del todo en otros sitios. La represión, cuando empieza a ser demasiado fuerte, y me estoy refiriendo a la represión de las emociones, ¿no? Sí. Desemboca en los peores monstruos, ¿no? Porque si tú estás constantemente reprimiendo tu sexualidad, ¿no? En base, por ejemplo, en el caso de la sociedad japonesa, estamos hablando de una sociedad muy pudorosa, hasta el punto de que se dice de que matrimonios asentados tienen verdaderos problemas a la hora de tener relaciones sexuales, ¿no? No tienen esa confianza en el propio matrimonio, ¿no? Que aquí consideraríamos que, por lo menos hasta hace no mucho, porque ahora la monogamia está cayéndose por todos lados, está muy perseguida, ¿no? En el discurso político, sobre todo el discurso político de esta LGTBIQ+, que ahora mismo tenemos en el gobierno, ¿no? Pero tampoco vamos a meternos por aquí. Pero bueno, históricamente se ha concebido que, especialmente a partir del romanticismo, tu mujer es, o tu marido, ¿no? Según me estés escuchando, seas una mujer o un hombre, es tu compañero, es la persona, es tu confidente, ¿no? En Japón hay tanto pudor y hay tanta represión con respecto a ciertos aspectos fundamentales de la personalidad que el marido no tiene la confianza con la mujer para mantener unas relaciones sexuales sanas, y luego en una cena de empresa cada vez es menos común, y sobre todo en las grandes empresas, pero se van a consumir prostitución, ¿no? Las geishas. O sea, hay una dualidad fortísima, porque toda la ambigüedad y todas las imperfecciones no son asimiladas. O sea, la psicología japonesa no quiere asimilar la imperfección, y es un gran problema. Es un gran problema. Yo me estoy acordando ahora que estás diciendo esto de otra serie japonesa, además en España, de una popularidad enorme, que es Shin-Chan, ¿no? Que aquí se ve todo esto reflejado, porque... Pero fíjate, o sea, todo esto se ven reflejadas esas carencias, ¿no? Porque al final, bueno, es una serie que no lo llega a mostrar explícitamente, pero se ve que el padre, con los compañeros de la empresa, se va por ahí. A lo mejor no se va a consumir prostitución, pero sí que se va a ponerse hasta el culo, ¿no? de alcohol, sí. Y llega a casa. Luego, sin embargo, fíjate, Shin-Chan es una serie que, no sé si lo recordarás, pero tenía estos momentos, sigue teniendo ese idealismo, porque tenía esos momentos tiernos donde, aun con todo, la familia se reunía y se iban a una colina a ver el atardecer. Bueno, y siempre reinaba también... Aún así, yo voy a decir una cosa. Shin-Chan es una serie muy perseguida por ciertos sectores de la sociedad japonesa. O sea, Shin-Chan es una serie que, precisamente por haber querido presentar un nuevo arquetipo de pareja canónica, diríamos, para la sociedad japonesa, hay una pareja joven que es amiga de la familia, que son... una parejita muy enamoradiza, muy... ¿vale? Sí. Y están constantemente mostrándose muestras de afecto. Esto, sumado a que Shin-Chan, desde luego, no es alguien que se comporta de forma ejemplar, hizo que fuera objeto de persecución. O sea, hubo campañas dentro de ciertos sectores más conservadores de la sociedad japonesa para
cancelar, ¿no? A Shin-chan. Sí. No, yo esto, la verdad es que me sonaba, pero no me acordaba muy bien, pero sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, vaya. Japón está presentando unas resistencias muy grandes. Hay un sector que quiere ensalzar el tradicionalismo japonés, diríamos, toda esa épica basada en el honor y todo esto. Yo no sé si tú consideras que, por ejemplo, Miyazaki, que es una persona con muchísima sensibilidad y muy conocida, podría englobarse dentro de la crítica, porque él recoge elementos de la actualidad, especialmente tecnológicos. Uh-huh. Sin embargo, sí que defiende con claridad el Japón del pasado, ¿no? Sí, Miyazaki se nota que es una persona que tiene ya una edad, que imagino que habrá vivido a través de etapas difíciles, uh-huh. Y Japón en concreto también lo pasó especialmente mal. Y también se nota ahí, de una manera... Es que incluso en la manera en la que tú te expresas a través de una historia, pueden seguir habiendo elementos en común, ¿no? Al final, el cómo es importantísimo, más que el qué, al menos en el terreno artístico, ¿no? Pero en el caso de Miyazaki se puede observar que tiene una visión muy madura y muy desarrollada ya a lo largo de los años de ciertas realidades que atañen mucho a Japón, pero al final siguen presente unos valores muy férreos. De hecho, si nos fijamos en las películas de Miyazaki, nos referimos a Hayao Miyazaki, el director de varias películas súper famosas de Estudio Ghibli, El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se puede ver cómo hay una casi obsesión por ciertas cosas, como por ejemplo el trabajo. Porque en las películas de Miyazaki el trabajo no es algo que sucede de fondo. Si os fijáis, hay escenas de gente trabajando que pone la cámara, bueno, la cámara imaginaria, ¿no? La pone justo delante de la gente trabajando y lo muestran haciendo movimientos repetitivos, sudando. O sea, es una persona que quiere elogiar el trabajo. Precisamente porque el deber ser japonés, en los términos prácticos de la vida humana, sí, es el trabajo. O sea, es la cultura del esfuerzo y del sacrificio, ¿no? Eso es. Un contrapunto a una sociedad que yo creo que Occidente, con la necesaria crítica que fue el cisma, ¿no? Cervantino, ¿no? El primer antihéroe, con esa necesaria crítica a una sociedad en la que ciertos valores, ¿no? Como el honor, Cervantes comprobó que eran carentes, ¿no? Que no era posible seguir sosteniendo una épica como la previa, porque era inaplicable en la realidad. Occidente cosechó algo parecido a un término medio, pero en las últimas décadas los millennials, Z, X ya han crecido en una abundancia material y en un hedonismo en el cual la satisfacción de los impulsos primarios ha tomado la partida. La cultura del esfuerzo y del sacrificio que tenían nuestros abuelos no existe, por lo menos no de forma generalizada o en el discurso. Los héroes occidentales han nacido ya con esa fuerza, no les ves trabajando. Sí. Sin embargo, el héroe japonés, como decíamos antes, está conquistando su poder constantemente. O sea, es un arquetipo que se quiere universalizar no universalizar, sino es un arquetipo modélico para el japonés medio o el chino medio o coreano medio. De hecho, en el anime, bueno, pues las escenas de entrenamiento son súper comunes. Es súper comunes. Hay puentes, hay arcos muy grandes en todos los shonen. Shonen es el género más popular dentro del anime, que son el periodo de entrenamiento, ¿no? El periodo de esfuerzo. Sí. Y además, insisto, es que se hace mucho hincapié ahí. Ahí incluso podemos hacer una similitud entre Miyazaki, poniendo tanto hincapié en estas escenas de gente trabajando, con luego en los shonen, los protagonistas entrenando, ¿no? Y es fundamental. Dentro del arco de crecimiento de estos personajes es imprescindible el entrenamiento, ¿no? Porque es lo que muestra ese esfuerzo. O sea, lo muestra explícitamente, no es algo que se ve entre líneas. No son prodigios sin más, sino que se ve ese esfuerzo. Y de hecho muchas veces en el anime también, se comparan y se contrastan dos estereotipos que son el talentoso
que ya es bueno en todo porque se le da bien, y el que se lo está currando. Y precisamente en muchas ocasiones, para llegar a este mensaje de el que sale al final adelante y el que realmente alcanzará un objetivo o una meta más alta, es el que se esfuerza, no el talentoso. Y el que se esfuerza tiene algo que es muy importante. O sea, la persona que se esfuerza logra ser el protagonista porque tiene algo que es fundamental, que es valores trascendentes, virtud moral, podríamos decir. La virtud moral es la que lleva a la persona débil, que protagoniza el shonen, a llevar sus límites de una forma sufrida y sacrificada hasta el final, para terminar convirtiéndose en una pieza clave de la sociedad que viene a defender. Sí. O sea... tú piensas, por ejemplo, en los héroes occidentales. Se me ocurre uno muy paradigmático, Spider-Man, ¿no? Te pica una araña y de un día para otro... No sé si me estoy explicando, ¿no? O resulta que no, es que Superman era de un planeta donde la gravedad ¿no? Y ha nacido ya con unas condiciones. De alguna forma, eso refiere, en cierto sentido, a... por ejemplo, en el caso de Superman, él ha nacido así, es un elegido, y ahí están haciendo una alusión implícita, a los héroes que hemos barajado en nuestra cultura occidental. Pero... Sí, que hoy en día muchos de estos elementos que identifican a estos personajes se subvierten constantemente, ¿no? Hay un cómic de Superman que me gusta mucho, que se llama All Star Superman, donde la premisa del cómic es que Superman, por X motivos, básicamente sufre de una especie de cáncer, ¿no? Y entonces ya empieza una especie de historia en la que bueno, pues se subvierte lo que es Superman, ¿no? Este Dios realmente entre hombres sufriendo de una enfermedad que va a acabar con él, ¿no? Y hay una serie ahí, pues, de relación con otros personajes de la franquicia o de reflexiones que él mismo tiene, ¿no? Y bueno, incluso con todos, es que con todos los superhéroes, al final, a día de hoy, esa subversión es que no pueden escapar de esa subversión, es imposible. Y de hecho, también hemos llegado aquí, en cierto sentido, por una época de ruptura muy fuerte, ¿no? Que hubo, no me acuerdo muy bien cuándo, pero se podía decir que fue en los 70, 80... ya se empezó a generar una ruptura con el tema de los superhéroes. En muchos sentidos, el artífice de esto fue Alan Moore, que es el autor de Watchmen. También de otros como Frank Miller, que es el autor de Batman, El regreso del Caballero Oscuro, donde, por cierto, hay un enfrentamiento entre Batman y Superman, que Superman se presenta como un lacayo del gobierno estadounidense, ¿no? O sea, todas estas subversiones de, literalmente, de algún modo, ahí Batman está luchando contra lo que es Superman concebido en sus inicios, ¿no? Tiene mucho sentido lo que has dicho de que se produjera este cisma o esta transición en los años 60-70, porque justamente es a partir de los años 60 cuando la izquierda occidental descubre que la Unión Soviética realmente es un matadero, que lo que está pasando allí es trágico, o sea, que no hay una correspondencia entre el ser y el deber ser, sino que es un infierno ese país. Y entonces la izquierda occidental empieza a desmarcarse del comunismo soviético y empiezan a aparecer nuevas fórmulas, muy señaladamente los hippies, que son gente que abraza lo mundano, en plan, ha renunciado ya a el camino del socialismo, ¿no?, marxista, y dicen, vamos a practicar la paz de la forma en que podamos. Sin embargo, ese hedonismo tuvo las patas muy cortas, como es lógico, porque no es ningún arquetipo válido para la sociedad, y es ya un síntoma de que los valores que había construido la civilización occidental no tienen el arraigo que tuvieron. Las épicas vividas en una historia como la de los países occidentales, que han estado constantemente en guerra, dejan de tener sentido. Se ha construido un mundo muy estable en el cual las bombas nucleares impiden que haya conflictos armados, porque
de producirse conflictos armados, la escalada de las tensiones sería catastrófica. Entonces, en la medida en que las condiciones materiales y armamentísticas impiden que Occidente participe de unas épicas reales, ¿no? Materiales, pues los héroes se dan el capricho de ir corrompiéndose porque conviene vivir más en el presente, que es algo que, por cierto, el capitalismo ansía, ¿no? Que la gente esté absorbida por las modas, que la gente esté constantemente cambiando sus valores y ajustándolos a, pues eso, las modas que el mercado genera, etcétera, ¿no? Y no sé, resulta muy interesante la relación que puede tener todo. Y yo quiero plantear algo, yo no sé si tienes algo que decir a este respecto, pero sí que quiero plantear algo que es lo difícil que va a ser el encaje en el largo plazo, porque por un lado, exigir una sociedad tan rígida como la asiática es un peligro, porque, como decíamos antes, cuando el bien y el mal lo tienes tan claramente diferenciados, tus enemigos no te importan, lo más absoluto, y no se nos puede olvidar que en este mundo nuestros enemigos son seres humanos también. Pero por otro lado, una sociedad que no tiene una moral clara que la respalde está abocada a este absurdo y vacío, este sentimiento de intrascendencia que está consumiendo verdaderamente a la gente. Sí, es que realmente al final son esos dos extremos. Evidentemente, cuando quieres subvertirlo todo y quieres dudar de todo, y evidentemente, ¿a qué te vas a agarrar? Porque a cualquier cosa que intentes agarrarte, cualquier objetivo que quieras poner en tu vida, cualquier marco de referencia, lo vas a subvertir, vas a dudar de él, le vas a sacar el lado malo y al final vas a caer en una espiral de dudar de todo y de no generar unos pilares rígidos, ¿no? Y pasa lo contrario, ¿no? Al final, cuando evidentemente empiezas a reducirlo todo a ideas demasiado sencillas, demasiado simples, pues va a llegar un punto en el que vamos a perder de vista contradicciones y ambigüedades que son parte de la realidad en la que vivimos y que es lo que tú dices, todo ser humano es ser humano, ¿no? Y cuando ves a un ser humano simplemente como algo que es una extensión de una idea, cuando es una extensión de algo que lo deshumanizas, pues evidentemente ahí se está cometiendo un acto terrible y trágico, ¿no? Es muy jodido esto porque, curiosamente, me da la sensación de que en muchos aspectos la sociedad occidental se está asiatizando, o sea, estamos avanzando hacia se están desdibujando los individuos como proyecto central de nuestra cultura. Nuestra cultura tenía una raigambre humanista, ¿no? Primero cristiana y después ya secularizada, en la cual se consideraba que el individuo era el proyecto que había que cuidar, ¿no? Que la sociedad tenía que favorecer los cauces para que el individuo se desarrollase con la mayor fuerza posible, ¿no? Eso está desapareciendo y están apareciendo grupos identitarios los cuales juegan con estas dinámicas de buenos y malos de una forma muy peligrosa, porque claro, está habiendo una invasión se está deshumanizando, por ejemplo, muy señaladamente, yo diría que a los hombres blancos, ¿no? Como el gran problema que hay que deconstruir y tal. Se está humanizando mucho a los grupos minoritarios. En la práctica, la sociedad, las personas no se comportan conforme a su apariencia estética, su sexo, su género. Entonces, claro, está todo en un proceso tan complicado a nivel sociológico, filosófico, etcétera. Sí, es que al final es una cuestión de encontrar ese equilibrio sensato en la percepción de las cosas. Evidentemente hay personas que por la inercia histórica y social que llevamos, pues se debe aún luchar o se debe aún cuestionar o se debe aún movilizar para que no existan conceptos inaceptables como la intolerancia, como la violencia. Al final lo fundamental es eso. O sea, si se llega a entender que ese es el problema,
que no se puede relacionar eso pues con un color de piel, ¿no? O con un sexo, o con lo que sea, con un género. Si conseguimos huir de esos esquemas simplistas, llegaremos al quid de la cuestión. El problema es que muchas veces a mí lo que me preocupa es que aunque haya movimientos que respalde, por supuestísimo que respalde, y por supuestísimo que esté a favor de que un ser humano, por ser ser humano independientemente de todo, tenga una dignidad básica, como todo el mundo debería tener, pero a mí lo que me preocupa es que ciertos movimientos no estén centrándose del todo en ese quid de la cuestión y se estén quedando en un aspecto demasiado simplista, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Precisamente a través de un cuestionamiento de la realidad en la que vives, se llega a una conclusión que realmente es positiva, que es, oye, aquí hay una serie de personas que no están gozando de ciertos derechos fundamentales, pongamos, ¿no? Pero luego eso, al final, puede llegar a corromperse, ¿no? A esos niveles de simplificarlo todo tanto como para decir, bueno, pues este color de piel mal o esta identidad mal, ¿no? Y al final no es eso, ¿no? O sea, es que hay que, al final, hacer ese esfuerzo de no dejarse llevar ni por una decadencia extrema, ni por un cuestionamiento extremo, ni por un simplismo extremo. Hay que hacer ese esfuerzo cada uno de llegar a ese punto medio, ese término medio sano y... Esos equilibrios parecen complicados. Yo no sé si Occidente va a lograr construir un nuevo arquetipo de héroe que sea aglutinador lo suficientemente. Volvemos a repetir lo que hemos dicho al principio. La cultura es, de alguna forma, construye la psique, ¿no? de las sociedades, y de alguna forma se entreteje, ¿no? En la visión del mundo que tienen las personas que pertenecen a ciertas sociedades, y no sabemos si vamos a lograr construir un arquetipo de héroe que logre aglutinar todas las identidades que están surgiendo ahora, ya no simplemente porque tengas un superhéroe trans, sino porque los valores que rigen a ese superhéroe sean universalizables para toda la sociedad, como sí que sucede en la épica asiática, porque no hay las brechas que existen en nuestro discurso, ¿no? Y no sabemos tampoco si vamos a recuperar un término medio en el cual los enemigos no sean cucarachas, pero tampoco sean... Sí. Porque hoy día da la sensación de que los enemigos políticos en Occidente son casi, por ejemplo, se dice de que existe islamofobia, pero yo veo que hay muchos discursos muy pro-islam y muy cristianófobos en todo caso, ¿no? Que el cristianismo sería nuestra raigambre en todo caso histórica, ¿no? Entonces, claro, a ver qué sucede, ¿no? Si encontramos ese término medio, ¿no? Sí, evidentemente también en la sociedad occidental especialmente hay una libertad de opinión amplísima, que está estupendo, evidentemente, pero lo que supone es que también hay espacio para que se generen grupos de todo tipo, o sea, de todo tipo, y está bien, porque debería ser el panorama ideal, pero también, bueno, pues para bien o para mal refleja pues la actitud, el comportamiento de las personas, ¿no? Y cómo incluso en un entorno donde tenemos mucho tiempo y facilidad para pensar, informarnos de las cosas, aún así se siguen siguiendo ciertas inercias que en el fondo son nocivas. Todo lo que sea simplificar la realidad demasiado va a ser nocivo. Ahí estás demostrando que tienes un cerebro totalmente occidental, ¿eh? Sí, bueno, yo al final soy occidental, ¿no? Entonces imagino que no puedo escapar mucho de eso. Y además, bueno, yo creo que esa pequeña duda que hay que tener siempre de todo es fundamental, ¿no? Se podría decir que ante la duda, ¿no? Hay que tirar primero por valga la redundancia, la duda, ¿no? El cuestionar las cosas, pero para evitar caer en la desesperación o en el absurdo, ahí es cuando hay que tener un poco de fe en el mundo, ¿no? Porque el problema al final de Occidente en muchos sentidos es que ha perdido la fe, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de fe, ya no digo una fe religiosa necesariamente, digo una fe
ciertos valores, en ciertos objetivos, en que el mundo también cobra sentido simplemente siendo en él y teniendo un recorrido y teniendo un objetivo. Construyendo, diríamos, una narrativa personal. Sí. Con sentido, con trascendencia. Exactamente. Yo quiero decir algo, no sé si después de esto convendría que diésemos nuestras ideas finales, pero sí. Creo que debido a todo lo que estamos hablando, por suerte, están apareciendo nuevas corrientes estoicas, modernas, que de una forma muy simple, porque creo que el estoicismo no necesariamente está acompañado de valores trascendentes, propios de una metanarrativa que de alguna forma articule y dé consistencia a una sociedad, pero sí que es cierto que el estoicismo está poniendo coto un poco al hedonismo, ¿no? Mucha gente de forma voluntaria está aprendiendo a hacer un uso adecuado entre el placer y el dolor y están encontrando formas de redención. No es extraño que ciertos personajes como Nassim Taleb o Jordan Peterson estén funcionando muy bien en Occidente, su discurso arraiga. Sí. Y ambos tienen en común algo que es el cristianismo. Yo creo que en este siglo XXI, si las cosas siguen escalando en la dirección hacia la que vamos, puede ser que exista un rebrote del cristianismo, un cristianismo que desde luego está demostrando una gran adaptabilidad, porque vemos que han puesto un papa que es muy benevolente o cercano a, por ejemplo, la asimilación de la homosexualidad, ¿no? Dentro de los principios del cristianismo y otros aspectos, ¿no? También muy cercano a nuevas visiones que concilian, diríamos, la religión con la conservación ambiental. Eso lo está haciendo todo el papa actual. Es muy posible que el cristianismo logre rebrotar, pero en caso de que no lo haga, desde luego tenemos Occidente, si quiere mantenerse con cierta fuerza, debe de construir un arquetipo que, como decíamos antes, aglutine todas las diferentes visiones que se están poniendo encima de la mesa en las últimas décadas y logre dar una consistencia y sentido de trascendencia a los sujetos de forma específica, ¿no? Porque si no, bueno, no sabemos, la historia no deja de sorprendernos, ¿no? Pero no creo, puede ser que no terminemos en buen puerto, ¿no? A ver, yo la verdad es que en ese sentido, te lo he dicho muchas veces, creo que digamos que la historia es como una especie de péndulo, sí, ¿no? Tiene una inercia, una fuerza que hace que por desgracia nos cueste mucho asimilar como masa un término medio, que el péndulo consiga pararse en el medio, ¿no? Y al final es algo cíclico. Es que no me extraña en absoluto que dentro de poco veamos un resurgir masivo de la religión como nunca esperaríamos que sucediera, ¿no? O que tal vez lo vemos como algo ya del pasado lejano, pues estoy casi seguro de que esto es algo que puede pasar perfectamente, precisamente porque al estar cayendo en este absurdo, al estar ya picando tanto y tanto y tanto y tanto en la realidad, hay muchas personas que están perdiendo el norte, ya no tienen a dónde agarrarse, ya no tienen un colectivo grande, ya no tienen vamos a decir, una nación, claro, es que un paraguas. El problema es este, ¿no? Que, por ejemplo, las identidades y sus lógicas, la teoría queer, o sea, LGTBIQ+, queer, o la teoría antirracista, es muy dogmática, en muchos sentidos se comporta como una religión y genera grupos que se articulan en base a acólitos, ¿no? O sea, son verdaderamente gente religiosa, ¿no? Sí. Pero claro, como han construido un enemigo que es interno, que está dentro de su propio territorio, si estas contradicciones se siguen indagando, lo que puede suceder es que haya un guerra civilismo, ¿no? Como forma de no sé, que cronifique, diríamos, este guerra civilismo que vemos ya en España, ¿no? Desde hace unas décadas, desde hace una década y media o una década aproximadamente. Siempre ha existido, pero desde luego los niveles que está alcanzando últimamente son muy altos, ¿no? Y eso puede o bien desembocar en un conflicto mayor que posiblemente acabe
con una reinstauración del régimen anterior, es decir, con más patriarcado en este caso, porque la gente quiere abrazar la seguridad. La seguridad es algo muy importante, la gente se piensa que esto siempre ha sido así, que siempre hemos tenido seguridad, pero no es así. La tranquilidad es algo que mucha gente busca. Exacto. O que construyamos una épica que logre aglutinar todo esto. Yo no sé si lograremos construir unos héroes, una narración, una cultura que incluya toda esta diversidad de una forma sólida para que se disipen estas brechas tan fuertes que existen hoy. Una conclusión ya final, sí, Toby. Sí, yo creo que va a ser difícil, ¿no? Porque realmente para conseguir un héroe así se debe tener un entendimiento de qué fundamenta ese héroe, ¿no? Y un héroe así por necesidad tiene que ser complejo. Y que algo complejo llegue a masificarse es muy difícil. Como con todo. Ahora mismo, bueno, no por si meto la pata, ¿no? En el nombre y tal, pero ahora mismo me vienen a la cabeza muchas historias y obras que realmente tienen un mensaje o que tienen un personaje que se identifica mucho con este héroe que estamos diciendo aquí, si algún día llegará, ¿no? Que aglutine lo mejor de cada casa, ¿no? De cada visión del mundo, ¿no? Que dude de las cosas, pero que no se deje destruir por ello, sino que tenga algo por lo que luchar, unos valores, un algo, ¿no? Existe, pero no llega a las masas, no llega a todo el mundo, y ese es el problema principal, ¿no? Que yo creo que ya existe, pero son obras, son historias que parece que no tienen esa capacidad de llegar a un nivel realmente masivo, porque para ello, desgraciadamente, pues se tiene que simplificar hasta un punto en el que ya se pierda un poco de esa complejidad, ¿no? Pero bueno, esperemos que no sé, que aunque sea poco a poco, aunque tal vez no seamos nosotros quienes lo veamos, a través de la historia no se pierdan ciertas épocas por las que hemos pasado, en las que hemos conseguido vivir bajo ciertos aspectos muy positivos. Cierto término medio, sí. Sí, y que nos hayamos podido hacer, y que parece que a lo mejor nos podamos acercar cada vez un poco más y un poco más y un poco más. Bueno, yo espero que este término medio que postulamos que posiblemente Occidente alcanzó durante unas cuantas décadas no descansara únicamente en que había una opulencia material muy grande. Entonces, diríamos, el mercado dulcificó las pasiones, ¿no? Porque la opulencia material a uno le hace no necesitar de grandes motivos para levantarse todos los días, ¿no? Sino simplemente satisfacer sus necesidades básicas. Yo espero que, porque creo que todo lo que está sucediendo es de un síntoma de adolescencia social, y espero que, porque soy humanista y por eso creo que ciertos cuentos no me los trago yo de hoy día, y soy alguien que tiene esperanza en el ser humano, que alcancemos ese término medio o esa capacidad conciliadora que de momento no hemos alcanzado, y que no necesariamente la armonía social se alcance mediante la totalización, mediante la imposición de esquemas muy rígidos, como sucede en Asia, porque esto sería verdaderamente trágico. Creo que el escenario de libertad que ha alcanzado Occidente en los últimos siglos sobre todo, ha sido insólito en la historia. Sería una desgracia que no supiéramos hacer un uso responsable de nuestra libertad, y sería una desgracia que la perdiésemos. Desde luego, quien piense que va a suceder algo así como un paraíso en la tierra en el que todo el mundo tenga una capacidad filosófica agudísima, ¿no? Y haya una armonía social porque todo el mundo tenga... Eso no va a suceder. Entonces, espero que logremos construir una narrativa suficientemente sólida, que tenga el suficiente sentido crítico como para no incidir en simplismos de buenos y malos, pero que a su vez no sea lo suficientemente crítica como para no poner unos límites claros de hasta dónde se puede llegar, tanto por el lado del bien como por el lado del mal. Porque creo que lo de poner la segunda mejilla en Occidente ya no funciona, y entiendo que no funcione.
el héroe tal y como está concebido en Asia, creo que no va a tener arraigo aquí nunca, a no ser que la cosa se ponga muy jodida. Así Sí, que... yo creo que de hecho ese arraigo que ha tenido, ese éxito, tal vez, como hemos dicho, responda más a una fantasía, ¿no? A un sueño que Sí. se ha creado, más que realmente a un impacto real, ¿no? en nuestra forma de vivir. Creo que esto representa más a un adolescente en su habitación Sí. disfrutando de estas historias, más que realmente lo que puede ser en el propio Japón, de gente que realmente lo da todo a un nivel insano, evidentemente, Sí. por los estudios, por el tal, o sea, por el trabajo, Por la nación. por la nación. Esto no sucede aquí tanto y creo que se debe más también, pues eso, a factores de nostalgia, de entretenimiento y a esa fantasía que, oye, tal vez en esa fantasía también existe el reflejo de que a lo mejor hay algo dentro de nosotros que también ansía eso, incluso en Occidente. Uh-huh. Así que, bueno, se puede sacar el lado positivo de esa influencia, ¿no? Y de ese éxito que está teniendo el anime aquí, sin duda alguna. Y ya veremos qué tal. Bueno, pues hasta aquí 1 hora y media que espero que no se os haya hecho muy pesada. Si habéis llegado hasta aquí, no creo que tenga muchísimo alcance porque es un canal muy pequeño de momento. Pero si os ha gustado el tipo de contenido, sí me gustaría que hicierais difusión. Y nada, un placer. Y Javier Tobar, Para mi compa. más reflexiones que puedan surgir, aquí estaré, para echar un cable. Esperemos que hagamos más vídeos en un futuro. A ver qué tal funciona este. Encantado.